Práctica 2A5 de mapa de bit. Generar un dibujo a partir de una imagen, caricaturizarla e iremos utilizando algunas cosas de capas y sobre todo el apartado colores. Lo primero que vamos a hacer es esta imagen distorsionarla totalmente. En distorsión tenemos el eWarp. En versiones anteriores es filtros, distorsiones, deformaciones. Una vez que tenemos la imagen aquí, podemos cambiar el grado de deformación. Ahora lo veremos. Simplemente puedo ir a hacerlo o hacerlo más grande y automáticamente el grado de deformación será mayor. Es decir, si yo puedo hacer el grado de deformación mayor, menor, y también la cantidad de deformación que quiero hacer. En el caso, vamos a reiniciarlo y vamos a empezar con unos valores más o menos medios. Cogemos, le hacemos la cabeza más grande al señor para marcar bastante sus protuberidades. Hacemos un poquito más grande las orejas y le vamos a hacer los labios también, la nariz más grande y los labios también tremendamente grande, así. Vale, una vez que hayamos terminado con el efecto que queramos, le damos a aceptar. El primer paso que vamos a hacer es desaturar esto. Venimos a colores. Este apartado casi no lo hemos visto y es muy importante. En balance de color podríamos jugar con el balance de color, cuánto cian queremos, cuánto magenta, etcétera. También tenemos aquí en colores el tono saturación, el tipo de solapamiento que queremos con el tono, si lo queremos verde, si lo queremos en rojo, etcétera. Podríamos ir jugando con todos los colores. En colorear pues ocurre 3/4 lo mismo. Podemos cambiar las saturaciones, las luminosidades, etcétera. Y dentro de el umbral sería jugar con los colores desde el punto de vista, prácticamente pasar la imagen a como si estuviera pintada, o sea, es decir, resaltarías exclusivamente los bordes. Entonces la podrías utilizar, por ejemplo, como una viñeta automáticamente. Otro de los apartados que tenemos son los niveles de colores, que podemos hacer que los niveles sean más los oscuros, los claros, e incluso en los niveles de salida a la hora de cómo se van a mostrar podemos, y así sucesivamente. Ahora en este caso vamos a utilizar desaturar, tal como lo dice en la imagen, convertir los colores en tonos grises. Si lo queremos con claridad, luminosidad o media, vamos a darle con claridad. Automáticamente tenemos nuestra imagen desaturada y ahora lo que vamos a hacer con ella es duplicar la imagen. Duplicamos la capa, tenemos una segunda capa y esta segunda capa vamos a hacer que esté un poquito desenfocada. Entonces venimos a filtros, desenfoque, y vamos a utilizar un desenfoque gaussiano con un valor de 35 o 25 aproximadamente. La diferencia entre IR y RL es que la IR lo utilizarás para imágenes que han sido escaneadas y la RL para imágenes que han sido directamente tomadas de dispositivos digitales. Una vez que la tenemos, vamos a volver a hacerlo, que selecciono la primera capa, filtros, desenfoque gaussiano, aceptar. Vale, ya tenemos la imagen totalmente desenfocada y ahora vamos a invertir los colores. Es decir, en colores tenemos un apartado que es invertir, que en realidad es como si estuviéramos haciendo un negativo de la imagen. Los negros pasarían a ser blancos, los blancos pasarían a ser negros. Ahora en las propiedades de la capa vamos a ponerle una opacidad hasta que más o menos nos queden los sitios marcados. Más o menos podríamos utilizar esto así, que quede lo más marcado posible. Una vez que tengamos hechas estas propiedades de las capas, lo que vamos a hacer es juntar las dos capas, es decir, unirlas. Para unirlas simplemente le decimos que lo que queremos es combinar hacia abajo. Ya tenemos las dos capas en una. Entonces ahora sí que vamos a jugar con capas, colores, niveles. Vamos a empezar a jugar para poner más claros los, simplemente para remarcar lo que queramos remarcar. En este caso vamos a poner más claros para que quede remarcado y podamos pintar a posteriori en ellos. Supongamos que lo dejamos así. Pues cada uno lo puede hacer con su grado. Lo ponemos ahí y una vez que tengamos esto vamos a aplicarle un filtro artístico, en este caso como si fuera pintado al óleo. Pintar al óleo en blanco y negro. Ahí podríamos jugar con más valores, menos valores. Vamos a ponerle unos valores normales y una vez que lo pintemos al óleo ya lo que podemos proceder es a pintarlo directamente. Creo que nos hemos pasado un poquito a nivel de óleo. Vamos a bajarle los valores al óleo.
filtros artísticos óleo y vamos a ponerle un poquito menos de valor y un poquito menos de exponente, simplemente para no deshacer demasiado la fotografía. Y ahora sí que procederemos a seleccionar y pintando cada uno de los apartados. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar con esto rápidamente. Voy a hacer solamente una parte. Selecciono, por ejemplo, lo que es el cabello. Vamos a seleccionar una parte, aunque sea malamente, simplemente para... Seleccionamos esta parte del cabello y, por ejemplo, seleccionamos un color, no sé, el color que le queramos poner al cabello. Aplicamos un degradado de cualquier tipo, vamos a ponerle poca opacidad, porque si le ponemos mucha opacidad, esto sería el resultado, no sería lo que nosotros estamos buscando, sino con una opacidad pequeña. Entonces tendríamos, pues, vamos a ponerle un pelín más de opacidad, un poquito más de desplazamiento. Vale, tendríamos ahí el cabello seleccionado. Y así sucesivamente podéis ir pintando los labios. Voy a hacerlo rápidamente y con esto ya, que es fruto de la imaginación de cada uno, cómo se van a pintar. Pues podemos pintarle los labios de este color anaranjado para que parezca realmente, pues, vale, y así sucesivamente, esto hasta terminar todo el color. Eso ya es la imaginación de cada uno, y esta es la manera como podíamos convertir realmente en caricatura la imagen de una persona.